El terrorismo por razones religiosas no es inédito, pero está claro que de 2001 a la fecha, la religión ha sido el motivo principal para una serie de atentados que desde las Torres Gemelas de Nueva York han dejado casi 200,000 víctimas. Llama la atención que esta nueva generación de terroristas que cometen sus cobardes actos al amparo de la defensa del Islam ya no son de origen árabe o de origen musulmán, sino son nacidos en los propios países occidentales, capitalistas, desarrollados, donde cometen esos actos. Adopta a un terrorista. Siéntate con él, mira también hacia la Meca de vez en cuando, acompáñanos a limpiar sus armas, a hacer bien las bombas Molotov, genera amistad, genera empatía, amigo. De esta manera, quizá el día de mañana no te dispare, no te descuartice, no quiera destruir el Palacio de Buckingham o la Torre Eiffel. Durante la década de los 70s y los 80s, el terrorismo internacional era básicamente de origen nacionalista, étnico, etcétera. Y bueno, ya en el siglo XXI, después del 2001, Jairo Calixto, está clarísimo que tiene que ver con motivos religiosos. El atentado más reciente, que es el ocurrido hace unos días en Londres, en el Parlamento británico, pone de relieve el desafío que representa este terrorismo que afecta desde luego a todo el mundo. Sí, antes era el fantasma del comunismo el que recorría Europa, y ahora es el fantasma del terrorismo, en esta idea contrapuesta entre las grandes naciones poderosas, todopoderosas, ¿no? con todos los recursos, y toda esta migración que ha tenido que irse yendo de distintos países. Ya no son tercermundistas, ya es mucho más abajo, buscando una manera de sobrevivir, ya huyendo de guerras. Lo que han encontrado es rechazo, encontrando este populismo de ultraderecha que vemos ahora en todos estos países. Pero el problema fundamental es que ya no son tanto los migrantes, son esta migración, pero tiene años. Entonces ya los que cometen estos actos como el de Inglaterra, el de Gran Bretaña, el Londres estos días, ya era nacido ahí, ya era un inglés. De origen, ¿no? De otros lados, pero ya era educado por los ingleses, era un tipo que había vivido en todo lo que es la cultura inglesa, y aún así toman la decisión de cometer este acto. Es decir, no le dieron nada los ingleses, la cultura inglesa no le dio nada para resistir esta tentación. Sí, porque en este caso en específico no pareciera, o al menos así lo dicen los expertos, que tiene que ver con motivos de desigualdad, sino básicamente religiosos. Y qué bueno que mencionabas las otras partes del mundo, Jairo, porque ponemos los ojos, no sé si pasa eso, o sea, desde luego por cercanía, por geografía, en Estados Unidos, en Europa, pero también hubo atentados en 2016 en 50 países, por ejemplo, que dejaron casi 12,000 víctimas, 12,000 muertos y 14,000 heridos. No solamente está ocurriendo lo vimos en Londres, sí, pero es muy visible para el mundo occidental. La verdad es que está ocurriendo por motivos religiosos en otras partes del mundo, en África. Bueno, son motivos religiosos, sí, pero en el fondo no es únicamente el tema religioso, sino es la colonización en la que se sienten víctimas estos países, por ejemplo, el tema entre israelíes y palestinos de disputa territorial, pero es la precariedad en la que viven estas sociedades, el control que los religiosos tienen sobre eso. Pero yo que me quisiera centrar en el punto de cómo ha evolucionado el terrorismo. Yo recuerdo en mis épocas cuando vivía yo en París, allá por los 80s, pues eran bombas, dejaban bultos en el metro, dejaban bultos en el correo, incluso ayer sentenciaron a su tercera cadena perpetua este famoso terrorista venezolano Carlos, que puso una bomba en una farmacia drugstore en Campos Elíseos, donde murieron una leyenda hasta pop, ¿no? Era hasta una leyenda pop, llegó a ser, hoy hemos llegado al punto de que los últimos atentados, bueno, París sí fue con armas de fuego, pero Niza, Berlín, ahora con el Parlamento, frente al Parlamento británico, gente
arriba de un coche que se sube y ataca con ese coche multitudes y se lleva Para quien sea. a quien ande Sin ningún caminando criterio, ¿no? por la acera. Ese tipo de terrorismo, ¿cómo lo controlas? O sea, ¿cómo controlas un automovilista que se sube a una banqueta, cruza un puente como el Westminster y la gente se lleva a toda la gente que va caminando por ahí? O sea, ¿cómo ha ido cambiando esta forma? Porque ahora ya no pueden. Dejas un bulto, yo me acuerdo en mis tiempos que decían alertas en los medios de comunicación: si usted ve un bulto raro en el metro, Si ves un automovilista inmediato loco, repórtelo. Si usted trata... Son diferentes, son más hasta espectaculares o diferentes porque ya no se pueden dejar como en el pasado. Pero fíjate, ahorita que relacionabas el caso de Carlos, por ejemplo, antes en los atentados, desde luego los muy jóvenes no lo recuerdan, pero recordarán que daban incluso comunicados donde explicaban estas razones de desigualdad social, de opresión, de nacionalismos, etcétera. Estábamos en un mundo bipolar, diferente. Es diferente. Sí. Y ahora dicen, fuimos el Estado Islámico y tantán, o sea, solo lo reivindican y no te dan la menor explicación. Y no es que ningún acto terrorista se justifica, pero sí son completamente distintos en las formas y en el fondo también. Una explicación que tiene el público, ¿qué está pasando? ¿No? Porque además las grandes promesas de Donald Trump, de todo el mundo, son: vamos a atacar a ISIS, ¿no? Y parece que están distraídos en nuestros temas. Que el Brexit, pues es importante, perdón, pero es más importante que la gente esté segura. Que el muro de Trump, sí, pues es más importante que tener cuidado con ese tipo de personas que ya no tienen herramientas ni emocionales, ¿no? No les importan los demás, no tienen empatía con los otros, ¿no? Porque simplemente son distintos, ni testan en religión, lo que pasa es que ahí, nada, sí, ¿no? ahí sí yo haría un matiz. O sea, tú hablas de que no tienen motivaciones emocionales. Yo creo que sí las tienen. No, pero me refiero frente a los otros. Sí, frente a los otros. No lo entendemos nosotros porque tenemos una mentalidad occidental, pero ellos tienen otro tipo de mentalidad, ¿sí? O sea, les prometen el paraíso, por eso hablaba los motivos religiosos, claro. Y tal, y, No, pues, perdón, son las 16 vírgenes que te tocan si el acto sale bien. Y se convierten Mohamed Atta, el del avión ahí en las Torres Gemelas. Y si vemos los recuentos de los atentados, la mayor parte los ha cometido el Estado Islámico. Decía incluso en el número, en los últimos, del 2001, del 2001 para acá. De pero la guerra, sí, de todas las porque guerras ya está Al-Qaeda, ya quedó rebasado. Pero hay desaparecido. Hay que hacer notar que los más numerosos y más violentos ataques terroristas se cometen en esos propios países. Es y correcto. como no son blancos, que no los contamos, y claro. como no son es europeos, lo que decía al principio, no les haces caso. No acaparan los reflectores. Es correcto. Bueno, recordemos Boko Haram, Alepo, que han tenido en un solo atentado, no sé, 128, en un solo atentado 128 muertos, si los comparamos con, es decir, vuelvo al punto, ningún atentado se justifica, pero estás hablando de 128 muertos en el de febrero, por ejemplo, en Pakistán, por ejemplo, con 350 heridos contra los muertos que hubo en Londres, claro, porque no los estamos mirando, y es en esos mismos países. Y eso genera resentimiento. Piensa también en París, ¿no? O en París, donde murieron dos mexicanas. Sí, digamos, ahí, lo que se nota también es ese resentimiento. No me dieron nada. Sí, estas grandes naciones no me dieron nada, me marginaron, ¿no? Me mandaron, como dicen, en la banlieue, que es allá en las afueras de París. Sí, ahí. Hola, en la nada. Como debe ser un amigo que vivía por ahí, le digo, tú vives en el Ecatepec de París. Entonces, hay que traducir banlieue, quiere decir las zonas suburbanas. Entonces, el problema es que no les ofrecieron nada, ¿no? En esa idea de que el populismo es malo y que pues, cada quien se rasque con sus propias uñas, pues aparecen estas circunstancias que al final te las van a cobrar, ¿no? Al final, John Updike tiene una novela que se llama Terrorista, es lo último que escribió prácticamente, y el personaje es que va asumiendo cómo lo van alimentando de odio y de rencor que ya tenía, ¿no? Un chico de origen islámico en Estados Unidos, y cómo va tomando la urgencia de cometer un acto, ¿no? de terrorismo para reivindicar sus causas perdidas. La ETA los hacía eso. Atentados de los 80s eran justamente 70s, contra 80s, los aparatos represores pero del además, Estado. Fíjate, la configuración de los grupos terroristas antes eran
mencionaste la ETA, en Francia estaba Acción Directa, en Alemania estaba la Fracción Armada Roja, las Brigadas Rojas en Gran Bretaña, que secuestraron a Aldo Moro, el ERI en Irlanda, todos estos grupos que evidentemente ya están muy venidos a menos, ya de ese terrorismo prácticamente pues está archivado, pues, ¿no? Ahora estamos hablando porque de también otro... consiguieron mediante esos actos terroristas Claro, reivindicaciones sociales sí, por las que lucharon terrible. Ni Ahora, no se Irlanda es justifica. independiente, ni el País Vasco es independiente. Sin embargo, las condiciones han cambiado y tienen maneras porque hay cauces democráticos Y la neta para tiene su brazo armado, Brigada pero Roja, ya está por ejemplo, disminuido, ¿no? Que quería acabar con las contracciones de la sociedad. Era otro mundo. Tenían otra ideología, tenían otros Sí, porque estaba dividido en objetivos. socialistas y capitalistas, ¿no? Hoy evocamos inmediatamente, cuando hablamos de terrorismo, al Estado Islámico, evocamos inmediatamente a Al Qaeda, a Boko Haram, como tú lo mencionabas, que es sanguinario como pocos, nomás que son de Nigeria. Y tampoco olvidemos que nosotros tenemos o compartimos la frontera norte con un país que es blanco de terrorismo y bueno, por ahí también hay una parte del discurso de Trump. De fondo uno de los grandes miedos no solo es el crimen organizado y los bad hombres y las nasty women, sino también que por ahí se les cuelen los terroristas. Comentarios finales, Pancho. Pues bueno, el terrorismo es un enemigo que no puedes visualizar, es muy difícil de combatir. Puede ser el maestro que está, estoy hablando de los países de Europa, el maestro que está junto a ti, el jardinero, en esas condiciones es muy difícil detectar a este enemigo que efectivamente sí ha logrado desestabilizar y ha cambiado incluso nuestras formas de vida. Finalmente, creo que mientras hay este tipo de desigualdades, mientras hay este tipo de diferencias en el mundo, mientras haya otras mentalidades que se sienten colonizadas y agredidas, tendremos esta forma de respuesta de estas gentes que nosotros no entendemos. El asunto es que tampoco los gobiernos han respondido adecuadamente y al contrario, han como dejado libres el nacimiento de movimientos ultranacionalistas y eso al final se va a poner muy feo. Endurecen el discurso y las acciones. Pues es importante sin duda no dejar fuera estos temas de la agenda global. Vivimos en un mundo globalizado, hay que insistir. Y bueno, otro tema sin duda, además del terrorismo, que es un tema global y en el que la atención de los gobiernos está puesta es en la labor de la sociedad para atenuar medidas que afecten al medio ambiente. Y a propósito de las vacaciones, que por cierto ya vienen, que tendrá todo mundo, las de Semana Santa, y todo el mundo piensa en eso, le invito a que reflexione sobre lo que hacemos con, por ejemplo, los delfines, a propósito de lo que ocurre en el mundo. En muchos lugares ya los están prohibiendo los delfinarios, y reflexione, porque imagínense ustedes qué pasa con un delfín, que la foto, eso sí, y el besito con el delfín, la vuelta con el niño. La vuelta con el niño. El drama la vaquita marina, que quedan 30 ejemplares que ya han encontrado... Sí, que tal vez se encuentran una menos. Sí, son tantas especies que están desapareciendo y el nivel de estrés, imagínate, esos animales tan hermosos. Pero bueno, es un tema importante, sobre todo ahora que vamos a estar de vacaciones, de verdad hay que reflexionar porque sin duda hay un impacto sobre estos hermosos animales, por ejemplo. Y ojalá, sin duda, como ocurre en el mundo por ley, que ya lo están quitando, pues también luego ocurre en México. Sin duda. Esto fue A Quemarropa.